Continuamos en Canal Antigua con más información de su interés y le presentamos a continuación el resumen de las noticias más importantes de este 14 de marzo. El siguiente segmento es presentado por Energuate, Luz de mi Tierra. Comenzamos con el Procurador de los Derechos Humanos, quien asegura durante una citación en el Congreso que el día de la tragedia el secretario de Bienestar Social estuvo al margen del conflicto con internos. Organismo judicial inaugura juzgados y salas de instancia penal en materia tributaria y aduanera. Estas instancias conocerán los casos relacionados a defraudación tributaria. Congreso de la República aprueba en tercera lectura la iniciativa que promueve beneficios tributarios para el sector ganadero en Guatemala. Luis Almagro condena la omisión regional por la crisis política y económica que se vive en Venezuela. El anterior segmento fue presentado por Energuate, Luz de mi Tierra. Continuamos ahora con la entrevista a las 8:45. Roxana. Gracias, Rocío. Y vamos a continuar con la siguiente entrevista. Y en esta ocasión estaremos conversando con nuestros invitados sobre la discusión de la Ley de Simplificación Tributaria que se realizó el día de hoy en el Congreso. Tenemos a nuestros invitados el señor Gerson Sotomayor, analista. Tenemos también como invitado al señor Eric Coyoy, que es ex viceministro de Finanzas Públicas, y al diputado Gabriel Heredia, que es el ponente de esta ley. Bienvenidos a este programa. Buenas noches, diputado. Quisiéramos iniciar con usted. Usted fue uno de los ponentes de la iniciativa 5246. ¿Nos puede explicar de manera muy concreta cuál es el objetivo de la ley y qué es lo que desarrolla la ley? Muchísimas gracias. Quiero comentarles que desde hace bastante tiempo, casi un año, comenzamos con un proyecto de ley de fomento y desarrollo del sector ganadero. Luego de una serie de reuniones, ese fomento y desarrollo se convierte en una ley de carácter fiscal y se convierte en la 5182, modificándole sustancialmente lo que tenía la primera parte. Producto de que esa iniciativa tenía un dictamen favorable y se aprobó en primera lectura en el Congreso, hubo una reacción inmediata de las autoridades de SAT, del Ministerio de Finanzas, y hubo una contrapropuesta. Esa contrapropuesta es la 5246, la conocimos nosotros, vimos que había compatibilidad de intereses. ¿Cuáles son los objetivos que busca la 5246? Ampliar la base de contribuyentes como una estrategia que está en los acuerdos de paz y que el Estado guatemalteco no ha buscado los mecanismos de que se amplíe esa base desde hace tantos años, pero también darle facilidad a la gente para que luego pueda formalizarse. Y en la 5246 también se busca regularizar a todos aquellos contribuyentes que tienen algún tipo de desorden en sus cuentas y que no cuadra lo que han pagado con lo que les está cobrando la SAT. Diputado, muy en lo concreto, ¿se circunscribe la 5246 al sector ganadero o se extiende a otros sectores o es de carácter general? Fundamentalmente es una reforma a la ley del IVA, el 2592 o 2792, perdón. Es una reforma a la ley del IVA. Se incluye un capítulo en el artículo 54A en donde se crea el régimen especial para el sector agropecuario, incluye a todo el sector agropecuario. Hay una tasa impositiva, hay un monto, porque es para la pequeña empresa. Y ha sido de amplia discusión este tema, y lo importante es que hemos logrado acuerdos entre las autoridades del Ejecutivo, los diputados en el Congreso de la República, y creemos que de ser aprobada sería una ley que realmente generaría la oportunidad de ampliar la base de contribuyentes, aumentaría los impuestos automáticamente. Eso lo podemos nosotros decir con toda propiedad, aumentaríamos los impuestos.
Licenciado Coyot, de acuerdo a su experiencia, ¿qué implicaciones puede tener para las finanzas públicas esta aprobación de esta ley? Bueno, esta ley viene a sumarse a la serie de leyes que en años anteriores se han aprobado para otorgar privilegios fiscales a ciertos sectores productivos en particular, de tal manera que viene a profundizar ese carácter regresivo de la política fiscal. Ya el PNUD lo documentó este año en su informe de desarrollo humano, donde confirma que es una política fiscal empobrecedora porque los impuestos principalmente terminan recayendo sobre la población que se dedica, que tiene que consumir por medio del IVA, que está aportando casi la mitad de los ingresos, y esa tendencia se profundiza en este caso. ¿Por qué razón? Porque, a ver, se habla de formalización, pero el estándar internacional de economía informal es claro, es pequeña economía de subsistencia. Acá están hablando de ventas de hasta 3 millones de quetzales. Eso nada tiene que ver con 3 millones de quetzales al año. Eso absolutamente nada tiene que ver con pequeña empresa y economía informal. Pero, licenciado Coyoy, ¿de qué piso a ese techo de 3 millones? De 0 a 3 millones. Entonces sí podría incluir a los microempresarios. Alguien que venda 12.000 quetzales o 10.000 quetzales mensuales. Podría, si ese alguien va a poder obtener un beneficio de esa transacción, lo va a realizar, de esa participación en el mercado formal lo va a hacer, de lo contrario no. O sea, la razón por la cual la mayoría de la actividad económica se realiza en el ámbito fuera de la ley de la informalidad es porque es conveniente económicamente, no es, o sea, no hay un régimen de legalidad ni un Estado de Derecho lo suficientemente robusto como para propiciar el cumplimiento de la ley. La ley, ayer lo decía el superintendente de la SAT, la legislación tributaria siempre ha abarcado toda la actividad productiva que genera ganancias y por lo tanto afecta a impuestos. Eso no es algo que no haya estado vigente, sino que ha estado al margen de la ley toda esa actividad que ahora se le habla de simplificación y formalización, pero que en la realidad solo es darle un amparo legal a una actividad que se había venido realizando al margen de la ley. Pero si el Estado usted mismo reconoce que ha sido incapaz, el incentivo que, por lo que escuchamos del diputado Heredia, para provocar la formalización, si no es esta solución que se propone y se discute, a su criterio, ¿cuál sería otra solución? El incentivo real es en realidad el acceso a información bancaria que la SAT tiene a partir de este mes de febrero. No hay que olvidar ese tema se ha dejado de lado. A partir del 23 de febrero la SAT quedó facultada para, por medio de procedimiento judicial, pedir información de la situación bancaria de los contribuyentes sobre los cuales tenga indicios de irregularidades en sus declaraciones de impuestos. Ese tema se ha dejado totalmente de lado, hay una amplia convergencia de intereses ahí económicos en aras de buscar que ese... Ayer mismo el superintendente FOPA mencionaba el temor de que con las enmiendas en la aprobación de esta ley se incluya el debilitamiento de la normativa que le permite el acceso a la información bancaria a los contribuyentes. Gerson, este techo que se tiene de 3 millones realmente puede parecer muy alto, sin embargo, dadas las circunstancias de las ganancias que se tienen en esta actividad, como es la ganadería, que puede ser de un 10 o un 15% máximo de ganancia, ¿estaríamos hablando de un monto muy alto en ventas anuales o no? Yo creo que estamos hablando de una decisión política. Estamos hablando de que si se está privilegiando la incorporación del sector a la legalidad, digamos, tributaria del país, creo que es a la larga una decisión que se debe de tomar desde el Congreso de la República, como obviamente se debe plantear. Sin embargo, sí creo que no debería ser un tema ad eternum. Es decir, tenemos que plantear temas específicos por tiempo delimitado. ¿Y esto por qué lo planteo de esa manera? Porque también el tema de regularizar es que todos logremos no tener esos, digamos, en alguna forma se pudiera interpretar como algún privilegio, sino que todos en algún momento digamos, del recorrido del país, pues entremos, digamos, a esa formalidad. Estamos hablando de que en algún momento se dio el tema con la ley de maquilas, llegó un tema donde ya se tenían que regularizar y cambió, digamos, el régimen en determinado momento. Creo que igual debería de pasar con este tema. Entonces es un tema muy concreto que efectivamente creo importante la incorporación del sector a la tributación, pero que no debería ser un tema que planteemos eternamente. Diputado, antes de entrar al corte, ¿le consta a usted que existe una enmienda a incluir en la 5246 en los términos que lo presentó el licenciado Coyoy de limitar o
perjudicar la 37 de 2016 que se refiere al secreto bancario? Vea, no me consta, sin embargo, creo yo que se ha hablado, no para que entre en la 5246, sí se ha hablado sobre el tema porque debemos de analizar. Efectivamente, el artículo 15 constitucional define que la ley no es retroactiva, a menos que sea en materia penal cuando favorece al reo. Y ahí no hay nada retroactivo. Por eso no me consta de que haya algo nuevo, porque creo que la Constitución prevalece sobre cualquiera de las leyes que nosotros aprobemos. No me parece que el señor superintendente mencione la aplicación de alguna norma de la 37 de 2016 para buscar la retroactividad de la revisión de cuentas bancarias de cualquiera de los ciudadanos guatemaltecos, porque con fines tributarios, a pesar de que los parlamentarios en el 691 quisieron darle retroactividad al... Es lo de la prescripción. Al tema, es lo de la prescripción, pero el artículo 66 del Código Tributario claramente dice, es retroactivo para el contribuyente si y solo si favorece al contribuyente en cuanto a rebaja de impuestos, rebaja de multas y rebaja de intereses. Sin duda, este es un tema que apasiona y vamos a volver nuevamente con nuestros invitados después de una pequeña pausa. Continuamos en Canal Antigua con mucho más para usted. Vemos cuáles son algunas de las opiniones planteadas por nuestros televidentes a través de las distintas plataformas. Comenzamos con Pablo Solórzano. ¿Les gustaría pagar del 20 al 25% más por sus alimentos? Los impuestos se trasladan al consumidor final. Mucho ojo, consumidores. Productores de alimentos, no queremos encarecer y empobrecer al pueblo. Queremos impuesto justo para mantener precios de los alimentos. Y también el comentario de Osvaldo Ical. Cuando llegan los indígenas al palco del Congreso se quejan de presiones o injerencia, pero cuando son los ganaderos no dicen nada. Recuerde, como siempre, participar con el hashtag a las 8:45 para que todos sus comentarios salgan al aire. Roxana. Gracias, Rocío. Y continuamos despejando dudas con respecto a la ley de simplificación tributaria. Y vamos con Gerson para que nos diga cuáles son las limitaciones que sugiere que se deben de poner a estas leyes que son de carácter político, según él nos comentaba. Bueno, en primera instancia ya mencionamos la temporalidad. El otro tema, creo que el Congreso tiene que tomar una decisión, independientemente, ya la obligación de pagar los impuestos ya estaba puesto para todos los sectores, independientemente si estaba regularizado o no. Y esta circunstancia de la actual iniciativa que se acaba de aprobar en tercer debate es simple y sencillamente para fijarle a partir del momento en que se aprueba un monto, establecerlo dentro de un régimen especial. Creo que debe aclararse, digamos, en la iniciativa varias cosas dependiendo de qué es, hacia dónde se quiere orientar la política de Estado en materia tributaria para el sector agropecuario del país. Y eso pues obviamente es decisión del Congreso de la República hacerlo. Creería yo que debe de enfocarse relativamente al 243 constitucional en el sentido de que debe haber una justicia tributaria, capacidad de pago, que debe ser equitativa y justa y que creo que obviamente pues en la medida de análisis que se pueda hacer dependiendo de dónde se hace, pues tendrá que dilucidarse este tema claramente. Licenciado Coyoy, dentro de los múltiples cargos que usted ha tenido fue también el de ministro de Economía y es el Ministerio de Economía el que define qué se debe de entender en Guatemala como pequeña, como micro, como mediana empresa. ¿Cuáles son los parámetros actuales vigentes establecidos por el organismo ejecutivo para determinar qué es una micro, qué es una pequeña y qué es una mediana empresa? A finales del año 2015, bajo la expresidencia del señor Maldonado, se aprobó una modificación a esos umbrales. En este momento no los tengo presentes, pero sí se ampliaron los montos. Están medidos en términos de salarios mínimos. Lamentablemente en este momento no los tengo presentes como para decirle cuáles son los umbrales, pero claramente el monto de 3 millones, si no estoy mal, anda por el rango de mediana empresa y no pequeña. ¿Usted tiene alguna información, sí, diputado? Le puedo decir al licenciado Coyoy que el acuerdo gubernativo 211-2015 define lo que es una micro, una pequeña y mediana empresa. Y la micro está en la que mueve de 1 quetzal hasta 500,000 quetzales anuales. La pequeña es la que
trabaja de 500.001 hasta 10.166.000 o 3.790 con salarios mínimos. Y después ya se pasa a una mediana. Luego, la mediana es la que mueve 10.166.001 hasta 42 millones de quetzales. La propuesta de cubrir es al sector del micro y pequeño productor agropecuario. Y comercializador. Y comercializador agropecuario, que está dentro de esos rangos. En ese sentido, diputado Heredia, hay una crítica fuerte en que, y lo dijo también el licenciado Sotomayor, que aquí se están generando algún tipo de privilegios, algún tipo de exoneraciones. ¿Tiene esta iniciativa de ley efectivamente eso? Absolutamente no comparto eso. Estoy indicando las estadísticas de lo que es el pago de impuestos promedio en este país de cualquier actividad económica y anda entre el 2.1 y 2.7%. Ese es el pago efectivo del valor agregado en cualquier actividad. Cuando el sector agropecuario acepta pagar el 3% bruto, está aceptando no deducibilidad y no generar crédito fiscal. Por lo tanto, está aceptando pagar un 0.3% más que el promedio de cualquier actividad económica en este país. Entonces, no hay un privilegio fiscal, hay una verdadera intención, y sí comparto con el licenciado Coyoy que el tema de la herramienta que desde el Congreso se le dio al azar es algo de lo que ha hecho que la gente medite y que la gente busque cumplir lo que dice el 243 constitucional, para que sus actividades no sean criminalizadas, porque son actividades lícitas desde hace muchísimos años, pero informales. Ahora buscando entrar a la formalidad para que no se le vaya a criminalizar sus movimientos financieros, y el monto ese que se estaba planteando en ningún momento se puede considerar un monto alto, porque estamos hablando de lo que el Estado guatemalteco tiene aprobado para una micro, para una pequeña y para una mediana empresa. Uno de nuestros televidentes mencionaba que podrían encarecerse los productos de la canasta básica si no se aprobara una ley como esta. Un comentario final, Gerson, y nuestros otros invitados para cerrar con este bloque. Bueno, yo creo que en este caso no debería generar un incremento. Digamos, el sector está, creo, pagando dentro del plazo, dentro del tema de justo, digamos, por plantearlo de esta forma, tal cual como se plantea en el dictamen de la iniciativa. Y esto pues obviamente genera también que creo que una de las cuestiones más importantes es que la Superintendencia de Administración Tributaria, al no tener información del sector agropecuario, sí logre generar los controles específicos. ¿Por qué? Porque efectivamente el sentido es proteger a la pequeña y mediana empresa, pero no vamos a pensar que hayan grandes empresas que dividan para poder evadir, digamos, impuestos e incluirse en este régimen. Licenciado Coyoy, rápidamente. Bueno, como lo dije al principio, esta medida viene a sumarse a la serie de medidas que en política fiscal se han tomado en 2004, que le dan un carácter eminentemente regresivo y empobrecedor a la política fiscal de Guatemala. Eso es lo que explica el aumento de la pobreza en estos 15 años en este país, en América Latina, el único país en el que pasó, y seguiremos con esa tendencia. Nada está pasando en materia fiscal que cambie esa situación. Bien, agradecemos a nuestros invitados, a Mariano por acompañarnos y a usted por estar con nosotros en A las 8:45. Viene Marjorie Bonan con el programa de A las 10 p.m.